Antes que nada, suscríbete al canal y deja un buen like si no te van a banear de Brawl Stars. Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy veremos otras 30 curiosidades y datos inútiles sobre Brawl Stars. Después de verlos todos, dime en los comentarios cuántos de ellos sabías y cuáles no. Suscríbete al canal, deja un buen like y comenzamos. La tan esperada guerra de clubs tardó más de 2 años en salir al juego, cuando los primeros spoilers fueron dados en una encuesta que realizó Brawl Stars sobre si jugaríamos guerras. En esa misma encuesta que fue dentro del juego se nos preguntaba si compraríamos un pase de batalla. Y mira, ya tenemos pase. Si tú en el Map Maker quieres ponerle nombre a tu mapa Supercell Bad, no te va a dejar ponerlo, que sería algo como Supercell Malo. Esto mismo pasa si lo quieres hacer con un club o tu nombre. La base del juego inició con 15 Brawlers y actualmente hay más de 50 Brawlers y los que se vienen. Hay un poco más del triple de Brawlers que empezaron en el juego, de locos. Antes las gemas costaban menos, en pesos mexicanos las 30 gemas costaban 40 pesos, que son como $2. Ahora cuesta 50 pesos prácticamente. En México 10 pesos son 10 pesos, pero sí lo aumentaron 10 pesitos. Esto solamente en algunos países, pero sí en la mayoría de latinoamericanos. Supercell no subió el precio de las gemas. Esto fue por parte de los gobiernos, ya que subieron los impuestos en las compras digitales. No le tires hate a Supercell porque haya subido el impuesto, fue por culpa de los gobiernos, no puede ser, papi AMLO. Nunca le meterán voz a Spike. Esto ya lo confirmó el community manager Frank. Hablando de Spike, no se sabe si es hombre o mujer, ya que antes se referían a él como hombre, pero esto fue desapareciendo con el tiempo y no se nos dice el género de Spike. Igual da de qué pensar, ya que Spike tiene una skin de Spike Sakura que hace referencia al género femenino, así que no se sabe el género de Spike. But es ella, no papu. Dime en los comentarios qué crees que sea. Yo creo que Spike se identifica con un F-16 Fighting Falcon. Una botella energética de las moradas equivale a si tuvieras 20 cubos de fuerza. Te multiplica todo por 3 menos la vida, esa no te sube. El rango de ataque de Shelly del tutorial no es el mismo que el verdadero, no es el mismo rango que tenemos cuando jugamos partidas. ¿Por qué lo aumentarán? No lo sabemos. El logo del evento de Mega Brawl es el mismo que tiene Mr. P y los robots que son enemigos del juego. ¿Será que tiene algo que ver con ellos? ¿Sabías que te puedes saltar el tutorial del juego cuando comienzas? Si permaneces 14 minutos con 13 segundos sin hacer absolutamente nada ahí adentro, automáticamente te quitarán el tutorial y te llevará a que pongas tu nombre. Hay habilidades estelares que han cambiado o han sido eliminadas. Un ejemplo, la de 8-bit, que era la habilidad de vida extra, que trataba de que si morías, reaparecías y podías cargarte al rival. Estaba rota sin duda alguna. Y si quieres ver más, ve a ver mi video de habilidades estelares que fueron eliminadas. Antes de que saliera el Coronel Rulf, ya nos había enseñado en el minijuego de 8-bit. También nos había enseñado su nave en la ambientación de Pam. Ese sí que fue un tremendo spoiler que nos hizo Brawl Stars dentro de nuestro mismo juego. El ataque de León cambió, y es que antes lanzaba como balas de color galaxia, bueno, como con textura de color galaxia, algo así, ustedes me entienden, ahí se ve. Tenía forma de bala y se veía muy bien. Sinceramente me gustaba más este. La Brawl Tag más vieja es esta. Si quieres verla completa puedes verla en un video que ya he subido. Y es que amigo, qué locura pasar de eso a lo que vemos actualmente, amigos, obras audiovisuales. Pero sí, esa es de las primeras Brawl Talks. La gallina de Shelly. Para Shelly estaba planeado que llevar una gallina como mascota. No sabemos la utilidad que hubiera tenido esta gallina con Shelly, pero sin duda alguna es interesante. Ahora sabemos que la mascota de Shelly es Kit. Griff en realidad es el chino de Star Park. Piper es novia de todos. Primero Supercell nos hace pensar que es novia de Rico, pero después en cortos oficiales la podemos ver besándose con Colt. Rico todo un cook. Y quién sabe con cuántos más, pero oficialmente Piper es novia de Rico. Poco y Ems también es otro ship oficial del juego, aunque Edgar está enamorado de Ems en secreto. Ships que están confirmados por Supercell, lo sé, suena raro, pero es así. La montaña rusa que podemos ver en el hotel de Mr. P es la misma que vemos en el corto de Star Park donde mueren los padres de León y Nita. Es algo muy turbio si lo piensas a fondo. Solamente llega Nita y León y ahí está. Sus papás, quién sabe, desaparecieron. Espero y algún día aparezcan. Por el momento quedaron huérfanos, amigo. Y se creía que el verdadero papá de Nita y León era Bo, pero con esto que acabamos de ver no creo, esto queda muy mal. El brawler más antiguo que existe dentro del juego, que fue creado al principio del juego, que existe desde siempre, no es Shelly ni el robotcito que vimos la vez pasada. Estamos hablando del Coronel Rufles, ya que a él lo podemos ver en los conceptos más antiguos del juego, cuando apenas estaban inventando, por así decirlo, los personajes y todo eso. Existe desde hace más de 2 años y después de 2 años lo metieron al juego y todavía le sacaron skin. Este concepto y muchos más conceptos eliminados de Brawl Stars lo puedes ver en el libro del arte de Supercell, que ya he subido videos sobre eso. La skin de Connie Max y el primo Brown en realidad son pareja, no los brawlers en sí, pero sí las skins, porque si no sería Ems por el primo. Pero esto es una colaboración con Line y ellos en el mundo de Line son pareja. Ship 100% real, no fake. Nita y León son hermanos. Al principio del juego la mayoría de la comunidad
comunidad pensaban que eran pareja. Con el tiempo y el contenido que Supercell nos daba, se reveló que en realidad son hermanos o norteños. La mamá de Anita, de la que ya hablamos, podemos verla en la foto que subió Brawl Stars a sus redes sociales el día de las madres. Podemos ver ahí a todas haciendo un dibujo a sus madres, también a Penny, quien sabe qué hace, no sabemos sobre la madre de Penny, pero también vemos ahí a Anita que le está dibujando algo a su mamá. Y se dice que lo que está dibujando es el retrato de su mamá. F por Nita. Antes, en las versiones viejas del juego, podías probar skins antes de que salieran. El día de hoy Brawl Stars nos ofrece probarlas si las queremos comprar, nos deja ver y todo esto por el estilo. Y antes ni siquiera había tienda, las compramos ahí mismo cuando seleccionamos al Brawler. Teníamos que usar algunos bugs para poder probarla solamente en cueva de entrenamiento, pero servía probarla. Un ejemplo aquí con Penny Coneja, tenías que darle rápido en seleccionar al Brawler y después cambiar a la skin y así podías probarla. Tal vez pocos recuerdan este bug, ya que este bug se descubrió al principio del juego, cuando apenas salió en global. Antes, al usar la ulti de Piper o de Bo, abajo salió un cubo de fuerza de color azul que era de la versión beta del juego. Esto aparecía en menos de un segundo, o sea, tenías que ser muy bueno para verlo. Y sinceramente nunca se supo de la razón de por qué aparecía esto abajo de cuando usabas esas ultis. Algún easter egg, algún error de programación o yo que sé, pero interesante sin duda alguna. Aún hay posibilidad de jugar la versión beta de Brawl Stars, pero te pueden banear. Está muy bien verlo, pero jugarlo no, porque te pueden banear. Es interesante ver un juego de hace 3 años en las pantallas de hoy en día que tienen los celulares de alta gama, amigo, de locos. Colette representa la comunidad de Brawl Stars, y de hecho la idea de Colette fue hecha por alguien de la comunidad. Eso fue hace muchísimo tiempo y se cree que fue como que la primera Brawler inspirado, por así decirlo, salida de la comunidad, que es real, ya que como podemos ver, la actitud de Colette es como de seguir a los Brawlers, y podemos ver que quiere mucho a Spike, como que no sé, le gusta bastante Spike, ya que esto representa cuando la comunidad quiere un legendario en sus cajas. Amigos, sabemos que nosotros todos queríamos un legendario en nuestras cajas, al menos Spike es el más querido. Actualmente hay la posibilidad de poder jugar Brawl Stars vertical, se necesitan algunas aplicaciones y la verdad está difícil manejarlo, y aparte como no está optimizado tiene muchos bugs, algunos fallos y cosas así por el estilo. Y obviamente esto es posible porque Brawl Stars será vertical en la versión beta. Si quieres saber cómo, ya hace mucho tiempo subí un video de cómo hacerlo a mi canal, ahí puedes buscarlo. Antes en asedio las partidas duraban más de 3 minutos, como 5 minutos duraba una partida, pero ganabas 10 copas y ganabas la partida, y los robots podían tener hasta niveles 40 o muchos más. Esto el día de hoy ya no es posible porque cambiaron mucho el modo de asedio para tratar de que nos gustara, pero no, la verdad es que el peor modo de juego es asedio. Pero dime tú en los comentarios qué opinas sobre esto, ¿te gustaría como antes? Y dime cuál es el mejor modo de juego de Brawl Stars y cuál es el peor. Muchas gracias por ver este video.